Hoy visitaremos el Museo Nacional de Antropología e Historia, donde conoceremos un poco sobre la cultura maya. Mediante una visita virtual que se hizo previamente, les contaremos cómo este museo expresa por qué esta cultura fue una de las más brillantes y logró destacarse en Mesoamérica. La cultura maya tuvo guerreros muy poderosos y al mismo tiempo alcanzó a sobresalir en ciencia y en el arte. Construyó grandes ciudades y se organizó políticamente sus estados independientes. Además, se distinguió por sus conocimientos matemáticos y astronómicos. Pero echemos una vista más de cerca. Por ello, vayamos con Alejandra, la cual nos contará más sobre la cultura maya. Gracias, Sara. Nos encontramos en la primera sección de la sala Cultura Maya. En, es- en esta fue una de las diversas culturas que se configuraron del mosaico de la antigua Mesoamérica. Precisamente al inicio se puede observar un gran mapa del relieve que ubica las ciudades más importantes a través de la geografía montañosa y selvática. Esta se localiza en un enorme territorio que se extiende por más de 3.000 kilómetros. Comprende los actuales estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en México y los países de Guatemala, Belice, Honduras y parte de Salvador. Después de una breve explicación del origen mundo mostrado por un relieve que representa a dos reyes creando el universo, cuando un cuadro cronológico dividido en periodos presenta la característica más notable de la historia de los mayas, como que logró desarrollar un complejo sistema de escritura y calendario preciso y casi perfecto. Además que se elaboró algunas de las existas expresiones artísticas y arqueológicas de nuestro pasado prehispánico. Es muy interesante saber todo eso, dónde se localizaba y sobre todo pues algunos acontecimientos importantes que nos dejaron a todos. Pero después de ver este gran mapa con mucho color e inmenso, caminamos un poco hacia adelante y hallaremos el Intel 26 de Yaxchilán, el cual es un monolito maya hecho en piedra caliza. Se encuentra esquinado al costado de una vitrina con máscaras, como lo podemos ver. La escena muestra al gobernante Kohaj Balam II, también conocido como escudo jaguar, junto a una de sus consortes, la señora Kaab al-Shouf, quien, quien le entrega un yelmo en forma de cabeza de jaguar. El gobernante lleva su diadema real con la efigie del dios Unal, el cual se ataba en la frente al momento de asumir el poder. Muy interesante saber todo eso. Pero ahora vamos a hablar sobre la subsistencia maya. La sociedad maya surgió a partir del grupo de cazadores y recolectores que se alimentaban de animales, raíces, frutos y tubérculos. La aparición de la agricultura, la pesca y la caza generó la posibilidad de contar con una base alimenticia estable, permanente y fue un recurso económico. Además, modificó radicalmente las expectativas de vida de los habitantes de la región. El sistema agrícola más antiguo y sencillo que se conoce es la milpa, en el que el terreno se limpia y se quema para la siembra. Esta práctica y otros sistemas agrícolas generó la necesidad de contar con un calendario para determinar la mejor época del sistema de siembra y cosecha, así como a estudiar detalladamente el entorno. El conocimiento sobre el ambiente que algunos dirigentes comenzaron a acumular sirvió para fortalecer su poder, ya que fueron vistos como intermediarios con fuerzas divinas. Por ello, desde los primeros tiempos, la práctica agrícola se unió al ritual y a una concepción mítica del mundo y del universo. Muy interesante, Sara, ya que la cultura maya fue producto de un larguísimo desarrollo cultural que inició hacia el año 2000 a.C., inicios del periodo preclásico.
Alrededor del año 1500 a.C., la franja costera del Pacífico de Chiapas atestiguó el desarrollo del estilo Izapa, algunos de cuyos rasgos fueron incorporados posteriormente por la cultura maya. Uno de estos elementos es lo que han denominado el conjunto de altar estela, que se puede observar al inicio de la visita por esta sala. También se gestaron ciertos patrones iconográficos que fueron comunes durante el periodo clásico, 2000 a 900 después de Cristo. Regresamos contigo. Gracias. La organización social en los mayas era uno de los aspectos más importantes de este pueblo prehispánico, porque fue el desarrollo de un complejo sistema de organización social, reflejando en su cultura material, como observamos en varias piezas de esta sala. Iniciamos con la visión esquemática de la pirámide social, que explica las distintas clases sociales en que se dividían, integrada por una serie de figurillas de cerámica. Ubicado en la cúspide aparece el gobernante de la nación, o mejor conocido como el hombre verdadero, seguido por los altos sacerdotes, después otros religiosos y nobles de menor rango, guerreros, comerciantes, artesanos y al final, en la base de la pirámide, el pueblo o clase baja, dedicado a la agricultura y otras actividades menores. Eso sí fue muy interesante, ya que en esta misma sección vemos algunos gobernantes que fueron tan poderosos en su influencia perduró tras su muerte. Ejemplo de lo anterior fue la elaboración de magníficas tumbas como el Señor Sagrado de Palenque y Pakal. El soberano fue enterrado al interior de un sarcófago monolítico cerrado, mientras que en ella se plasmaron escenas relacionadas con el mito de la muerte y la resurrección del dios del maíz, además de la rica ofrenda con objetos de jeita, entre los que destacaba una máscara que le cubría todo el rostro. De acuerdo a las manifestaciones artísticas, en una gran sección de esta sala podemos apreciar que eran una parte significativa que se plasmaron en monumentos esculpidos tuvieron como propósito la propaganda política y religiosa. Fueron retratados ejecutando bailes, practicando rituales o bien como guerreros manifestando su poder real mediante atuendos sumamente elaborados que incluían tocados de plumas, barras ceremoniales, cetros en forma de dioses y joyas. Como todos sabemos, el venado ha sido una figura fundamental en la cultura maya, no solo como parte importante de la dieta, sino también por su participación en diversos pasajes míticos y en la cosmovisión maya prehispánica. Se le asocia como dueño del monte y deidad encargada de custodiar las riquezas, los cuales el hombre los tenía que llamar con un instrumento en la boca, quizá un llamador, una flauta o acaso una cerbatana. En esta misma sala caminamos un poco más y vamos a encontrar un enorme friso que está al fondo al lado izquierdo de la pintura. Hallamos una imagen cargada de gran simbolismo. Al centro aparece el rostro de un personaje joven, quizás la representación del dios del maíz. Sobre las orejeras se observa el llamado pez soc, animal mítico asociado con el tiburón y por tanto con el inframundo. Sobre su rostro descansa un mascarón fantástico coronado por hojas de plantas e imágenes asociadas con el maíz. A los costados de la imagen central hay dos ancianos con símbolos de plantas. El de la izquierda sostiene un signo con los glifos negro y amarillo, y el de la derecha nos muestra con una mano el signo pu, carrizo o caña. En la otra imagen, un jaguar. Las escenas de los costados están enmarcadas por bandas de petate, pop en maya, símbolo de poder y la realeza. Vaya, eso no lo sabía, la verdad. Bueno, de vuelta a la sala, bajamos las escaleras centrales, todo se oscurece.
y nos introducimos silenciosamente al mítico inframundo, el mundo paralelo, donde después de la muerte, aquí además de la representación de un entierro infantil en olla y las ofrendas, descubrimos uno de los elementos más impactantes de esta renovación, la representación de Pacal, el Grande, cubierto de cinabrio, mineral rojo con el cual se cubría a los muertos y de manera impresionante. Ostenta su original ajuar funerario, pulsera su pectoral compuesto de cuentas tubulares, la famosa máscara hecha de más de 200 placas talladas, pulidas, perfectamente ensambladas, orejeras y anillos completamente de jade. Pues, el ejemplo más sobresaliente de un entierro de la realeza maya es, sin lugar a dudas, la tumba de Kench-Pacal, señor divino del Palenque. Poder que llegaron a tener los gobernantes. La tumba de Pacal el Grande, al subir las escaleras, nos encontramos con la recreación de la tumba de Pacal. En esta es una representación de la original, tal y como fue descubierta, en la que se pueden observar detalles que actualmente ya no existen en la real. En lo más profundo de la pirámide del templo de las inspiraciones, la cripta funeraria de Pacal continúa asombrándonos. El sarcófago y la tapa fueron tallados en un gran bloque de piedra. Por su peso y tamaño, se piensa que fueron construidos. Muestra a Pacal como un adulto vigoroso cayendo de las fauces de la serpiente de hueso blanco, una de las entradas al inframundo. Atrás, una cruz representa la ceiba del centro del mundo y la copa alcanza los cielos y sobre ella descansa Itzam-Ye, el ave celeste que acompaña al dios Itzamana. Regresamos contigo, Sara. Hablando de personajes, hablemos de Chacmol, que representa la imagen de Semirrecos, atado con las piernas recogidas y el rostro girado hacia la derecha. Los elementos de su indumentaria remiten a la lejana Tula. Destaca entre ellos el pectoral en forma de mariposa esquemática, las ajorcas y pulseras, el calzado, su tocado cilíndrico compuesto por teselas de piedras preciosas, jadeita o turquesas, y las orejeras rectangulares con imágenes de serpientes. En el abdomen hay un hueco para recibir las ofrendas de sangre y corazones. Vayamos contigo, Alejandra. Eso sí, fue muy sangriento. Bueno, en el periodo posclásico, especialmente en la península de Yucatán, el culto a los braceros fue muy importante. Un tipo en específico, los braceros se finge dentro de una urna de cristal, presenta una decoración moldeada y pastillaje en forma de diferentes divinidades, algunos de ellos propiamente mayas, otros introducidos del centro de México y algunos nuevos, como el caso del llamado dios descendente. Por algún tiempo se les asoció con un dios de las abejas. Sin embargo, también los dioses descendentes son variar del dios del maíz, en un aspecto relacionado con el rocío y la fertilidad. Wow, me llamó mucho la atención conocer estas cosas nuevas y algunas que ni conocía sobre la cultura maya. Vestigios como el Palenque, Yaxchilán, Bonampak, Tikal y Chichén Itzá, por mencionar algunos, promueve que actualmente esta sala sea una de las más visitadas del museo, como un espacio de gran serenidad, donde el ambiente propicia un diálogo con los objetos y un reconocimiento más profundo de la cultura, lo que la convierte en la mejor sala maya del mundo.